En la fiesta de cumpleaños de mi madre, me miró fijamente y soltó un comentario que me atravesó como un cuchillo. Alvin, nunca estarás a la altura de tu hermano. Chase es quien realmente cuida de esta familia. Me puse de pie, con el corazón latiendo a toda velocidad, y le respondí de inmediato. Pues si es así, a partir de ahora que sea Chase quien pague todas las cuentas. Yo no voy a mandar un centavo más. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de mis padres se abrieron de par en par, llenos de sorpresa. ¿Qué dinero?, preguntaron. Nunca hemos recibido un solo centavo tuyo. Saqué mi teléfono, abrí los estados de cuenta bancarios y al proyectarlos en la pantalla, la verdad que se reveló dejó a toda la familia completamente en shock. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Alvin Grant. Nací y crecí en Beckley, Virginia Occidental, un pequeño pueblo escondido entre colinas verdes, donde todos se conocen y las historias familiares se cuentan siempre en la mesa de la cena. Pero mi infancia no fue precisamente esa postal cálida que muchos imaginan. Para mí, fueron años de vivir bajo la sombra de comparaciones constantes, en las que siempre salía perdiendo. Mi hermano menor, Chase, era la estrella que nadie podía eclipsar. Desde pequeño me acostumbré a ser relegado al fondo, como un personaje secundario en mi propia historia. Chase, 4 años menor, nació con un carisma extraño, vivaz, elocuente, capaz de conquistar a los adultos con una sonrisa brillante o un chiste en el momento justo. Para mis padres y mis parientes, él era un tesoro. En cada reunión familiar, todas las miradas se posaban sobre Chase, mientras yo permanecía en silencio, esperando una pregunta o una palabra amable que casi nunca llegaba. Mi padre, Gordon Grant, era minero. Pasaba los días enteros en túneles oscuros y polvorientos, regresaba con el rostro ennegrecido por el carbón y las manos endurecidas por el trabajo. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era casi siempre para elogiar a Chase. Mi madre, Mónica Grant, era contadora en una empresa local, siempre ocupada con libros de cuentas y facturas, pero aún así encontraba tiempo para presumir de su hijo prodigio ante los vecinos. Sé que no intentaban herirme, pero su favoritismo fue acumulándose como capas de polvo en la piel de mi padre, poco a poco, hasta volverse insoportable. Yo era callado, reservado, sin grandes talentos para las conversaciones triviales. Me trababa al hablar con los parientes, mientras que Chase hacía reír a todos con una sola ocurrencia. Mis notas eran decentes, pero nunca traía a casa medallas o diplomas brillantes que mis padres pudieran colgar en la pared. Lo que me apasionaba eran los libros de ciencia ficción y destripar aparatos viejos. Podía pasar horas frente a una computadora usada que mi padre había comprado en un mercado de segunda mano, desmontando circuitos solo para entender cómo funcionaban. Pero para mis padres, eso era perder el tiempo entre cables en vez de ser un interés válido. Las comparaciones constantes se convirtieron en una herida latente, que no sangraba, pero dolía cada noche en silencio. Tienes que aprender de tu hermano, me decía mi padre cada vez que veía mis notas. Y aunque no eran malas, parecían insignificantes al lado de los halagos que Chase recibía. Me sentía como una sombra detrás de mi hermano, una silueta borrosa que nadie notaba, mucho menos necesitaba. No lo odiaba, al contrario, lo quería, era mi hermano pequeño. Pero cada comparación me obligaba a encerrarme más en mí mismo, a levantar un muro invisible para proteger un corazón que se quebraba poco a poco. Hay un recuerdo que aún me persigue. Una tarde de Navidad, la familia se reunió alrededor del árbol. Chase cantó Jingle Bells y todos lo aplaudieron como si estuvieran en un concierto. Yo, en cambio, sostenía entre las manos un regalo hecho por mí, una pequeña lámpara de LED que había armado con piezas viejas. Con ilusión se la entregué a mis padres. Mi madre la miró apenas y comentó: «Deberías pasar más tiempo jugando con tu hermano en lugar de perderlo en estas cosas inútiles». Asentí en silencio, tragué las lágrimas y me encerré en mi cuarto. En la oscuridad me pregunté: ¿alguna vez seré suficiente para ellos? ¿Siempre seré solo una sombra? Así transcurrió mi infancia,
entre momentos que parecían pequeños cortes invisibles. Aprendí a refugiarme en los libros y en la tecnología, donde nadie podía compararme con nadie. Pero, en el fondo, seguía esperando el día en que mis padres me miraran de verdad y reconocieran que no era la sombra de Chase, sino Alvin, alguien con su propio valor, distinto, aunque callado. Cuando entré en la adolescencia, pensé que las cosas cambiarían, que encontraría mi propio rincón en el cielo para brillar a mi manera. Pero me equivoqué. La sombra de Chase se hacía cada vez más grande y oscura, y mis años de secundaria no hicieron más que reforzar la sensación de que yo era invisible, no solo en mi familia, sino en todo el mundo que me rodeaba. En la Beckley School seguía siendo el mismo Alvin callado y reservado, sin apenas amigos cercanos. No encajaba con facilidad. Los pasillos ruidosos, los grupos de chicos riendo, los bailes escolares, todo me parecía ajeno. Prefería quedarme solo en la biblioteca, hojeando manuales de electrónica o escribiendo mis primeras líneas de código en la vieja computadora del colegio. Ahí encontraba una chispa de alegría, descifrando circuitos o creando pequeños programas. Pero esa felicidad era solo mía. Para mis compañeros, yo era simplemente ese chico raro que no se despegaba de la pantalla. Mis profesores me consideraban un buen estudiante, sí, pero nunca destacaba. En cambio, Chase era como una estrella del pop en los pasillos, jugaba en el equipo de baloncesto, animaba los eventos escolares y sabía cómo ganarse la simpatía de los adultos. Recuerdo escuchar a mi tutora decirle a mi madre en una reunión: «Chase es un alumno extraordinario, siempre lleno de energía». Mi madre sonrió orgullosa, como si los elogios fueran para ella. Cuando tocó hablar de mí, la profesora apenas comentó: «Alvin va bien, pero debería ser más sociable». Yo estaba sentado en un rincón, escuchando cómo mi madre asentía, y sentí que otra piedra se hundía en mi pecho. En casa, las comparaciones se hicieron más crueles, como si mis padres quisieran grabarme a fuego que jamás alcanzaría a Chase. «Mira a tu hermano», decía mi padre, con voz cargada de orgullo. Cada vez que Chase llegaba a casa con una medalla de baloncesto o con algún elogio de sus profesores, mi padre repetía la misma frase: «Eso sí es energía, eso es lo que lleva al éxito». «¿Y tú? Siempre tan callado, ¿qué piensas lograr así?». Mi madre era más suave, pero sus palabras dolían mucho más. «Alvin, necesitas aprender a hablar, a conectar con la gente como tu hermano. Si no sabes relacionarte, te será difícil llegar lejos en la vida». Yo asentía en silencio, sin discutir. Cada comentario era como otra cuchillada en una herida antigua, que sangraba sin que nadie lo notara. Y no era que no me esforzara. Me dedicaba en silencio a estudiar, mantenía notas aceptables y alimentaba un sueño que me mantenía en pie. Quería ser ingeniero. Me fascinaba la ingeniería. La manera en que los circuitos se unían, como unas líneas de código podían dar vida a un sistema completo, todo tenía lógica, no había juicios, solo posibilidades. En ese mundo, yo me sentía valioso. Empecé a investigar universidades, y me obsesioné con la West Virginia University, reconocida por su programa de ingeniería. Soñaba con un día estar de pie en un laboratorio, creando algo propio, demostrando que no necesitaba ser como Chase para alcanzar el éxito. Pero guardaba ese sueño en silencio, porque cada vez que mencionaba mi interés por la ingeniería, mi madre sacudía la cabeza. «¿De qué te van a servir esas máquinas? Lo que necesitas es aprender a comunicarte como tu hermano». Aún así, me atreví a intentarlo. Me uní al club de ciencias de la escuela con la esperanza de lograr algo que hiciera sentir orgullosos a mis padres. Con mi grupo construimos un pequeño cohete a escala y fuimos seleccionados para presentarlo en la feria científica. Pasé noches preparando mi exposición, nervioso pero ilusionado, convencido de que esta vez me verían de otra manera. El día del evento, me subí al escenario y, mientras hablaba sobre nuestro proyecto, mis ojos buscaban a mis padres entre el público. Sus asientos estaban vacíos. Habían ido a ver a Chase, que tenía un partido importante de baloncesto. Cuando regresamos a casa, aún con el diploma en mis manos, mi madre solo dijo: «Estaba ocupada en el juego de tu hermano».
Avísame con tiempo la próxima vez para poder organizarme. Yo asentí de nuevo, en silencio, pero dentro de mí sabía que no habría una próxima vez. Años después, cuando recibí la carta de aceptación de West Virginia University para estudiar ingeniería eléctrica, sentí que un rayo de luz atravesaba al fin el largo túnel oscuro en el que había crecido. Parado frente a los portones de la universidad, mirando los altos edificios de clases y los laboratorios modernos, me dije, aquí es donde pertenezco. La universidad no era solo un lugar para aprender. Era el sitio donde, por fin, podría forjar mi identidad, salir de la sombra de Chase y demostrar que yo también tenía valor, aunque fuera de una manera distinta, más callada, más mía. Mis primeros días en Morgantown fueron como el primer sorbo de agua para un hombre sediento. Me lancé de lleno a mis estudios, disfrutando cada hora en el laboratorio, desarmando circuitos complejos o escribiendo líneas de código que hacían funcionar pequeños sistemas. Cada vez que lograba que un programa corriera y apareciera en la pantalla ese sencillo Hello World, mi corazón latía con fuerza, como si acabara de crear un universo propio. No necesitaba aplausos ni público. Me bastaba con saber que estaba un paso más cerca de mi sueño de ser ingeniero. Mientras yo me desgastaba entre tareas, trabajos de medio tiempo para pagar la matrícula, la renta y los caros libros de texto, Chase eligió un camino completamente distinto. Abandonó la universidad al cabo de un año, diciendo que la escuela lo encadenaba y que él estaba hecho para cosas más grandes. Se lanzó de lleno al mundo de los negocios independientes, siempre persiguiendo proyectos grandilocuentes pero vagos. Llamaba a casa seguido, contando historias de supuestas inversiones millonarias, de cenas con empresarios de la ciudad y de planes revolucionarios que, según él, cambiarían el mundo. Cada vez que volvía a Beckley, aparecía como una estrella, con camisas impecables, el último modelo de teléfono y relojes caros que mostraba con aire triunfante. Yo lo miraba en silencio, preguntándome de dónde salía todo ese dinero si ni siquiera tenía un trabajo estable. Pero mis padres parecían seguir un guión repetido. Lo admiraban, lo alababan, lo llamaban emprendedor y visionario. Chase se atreve a arriesgarse, a soñar en grande, decía mi padre con orgullo, mientras yo me limitaba a sostener un vaso de agua entre las manos. Pero tú, Alvin, siempre en ese trabajo cualquiera. ¿A dónde crees que vas a llegar así? Cada palabra era como sal en una herida abierta. Yo quería gritarles que sí me esforzaba, que cada mes ahorraba hasta el último centavo para pagar la universidad, el alquiler y los libros de ingeniería que costaban una fortuna. Pero me callaba, como siempre, sabiendo que de nada serviría. Lo más doloroso era ver cómo mis padres apoyaban a Chase sin pensarlo dos veces, mientras mis propias luchas parecían invisibles. Él les pedía dinero constantemente, a veces para financiar una aplicación tecnológica revolucionaria, otras para invitar a cenar a supuestos socios en restaurantes caros. Y ellos no dudaban en vaciar sus ahorros o incluso endeudarse para dárselo. Chase necesita esta oportunidad para triunfar, repetía mi madre, como si fuera lo más evidente del mundo. Mientras tanto, yo sobrevivía en la universidad con base en trabajos agotadores. Atendía mesas en una cafetería, lavaba platos en un restaurante y de vez en cuando arreglaba computadoras de mis compañeros para ganar unos dólares extra. Recuerdo una vez que, con mucha pena, llamé a mi madre para pedirle un pequeño préstamo y comprar un libro técnico indispensable para una asignatura. Ella suspiró al otro lado del teléfono y dijo: «Las cosas están difíciles, Alvin. Acabo de enviarle dinero a tu hermano para su negocio. Tendrás que arreglártelas». Colgué, me senté en mi cuarto alquilado, miré la pila de libros de segunda mano sobre mi escritorio y me dije a mí mismo que tendría que esforzarme aún más. Mis años universitarios fueron como vivir en modo automático, corriendo de las clases a los trabajos, agotado, pero aferrado a mi sueño de ser ingeniero. Mantuve buenas calificaciones y conseguí una pasantía en una pequeña empresa tecnológica en Morgantown, donde por primera vez trabajé junto a ingenieros reales. Estaba emocionado. Llamé a mis padres para contarles la noticia, con la esperanza de que por fin se sintieran orgullosos de mí. Del otro lado, mi madre apenas murmuró: «Está bien, Alvin. Sigue siendo independiente».
Después de eso, dejé de compartirles mis logros. Solo se los contaba a unos pocos amigos de la universidad que sí entendían el valor de mis programas y mis experimentos con circuitos. Mientras tanto, Chase seguía presumiendo en las redes sociales. Fotos junto a autos de lujo, en bares elegantes, luciendo relojes caros y escribiendo frases como el camino al éxito nunca es fácil. Yo veía esas publicaciones y no podía dejar de preguntarme de dónde salía todo ese dinero, mientras mis padres, que se habían pasado la vida ahorrando, seguían apoyándolo sin dudar. Una tarde, escuché a mi madre hablar orgullosa con una vecina sobre el gran proyecto de Chase. Su voz estaba llena de emoción, y solo me mencionó de pasada. Ah, y Alvin, bueno, está en la universidad, quizá se convierta en ingeniero. Incluso estando lejos, la sombra de Chase seguía pesando sobre mí. Cada vez que llamaba a casa, mi madre no hacía más que hablar con entusiasmo de sus grandes planes, mientras a mí solo me lanzaba preguntas de compromiso. ¿Cómo va la escuela? ¿Todo bien? Yo respondía con frases cortas, sabiendo que, en el fondo, no le interesaba demasiado. Aún así, los quería, a mis padres y también a Chase. Pero esa sensación constante de ser ignorado me empujaba cada vez más lejos de ellos. Me repetía una y otra vez que algún día demostraría mi valor. No con discursos ni con promesas vacías, como mi hermano, sino con hechos. Quería convertirme en un buen ingeniero, construir una vida estable. No se trataba de superar a Chase, sino de ser yo mismo, Alvin, alguien con su propio valor, callado y diferente, pero igualmente digno. Después de 4 años agotadores en la Universidad de Virginia Occidental, me gradué en Ingeniería Eléctrica y recibí una oferta de trabajo en una empresa tecnológica en Austin, Texas. Sostener esa carta de aceptación en mis manos fue como ver cómo el mundo entero se abría ante mí. Austin era una ciudad vibrante, muy distinta a la calma silenciosa de Beckley, rascacielos imponentes, cafeterías modernas, una comunidad tecnológica en pleno auge. Mi nuevo trabajo como ingeniero de software me permitía participar en proyectos apasionantes, rodeado de colegas con la misma pasión. El sueldo era decente, suficiente para vivir bien, pero yo elegí llevar una vida austera. Alquilé un pequeño apartamento, comía de forma sencilla y destinaba la mayor parte de mi salario a pagar los préstamos estudiantiles que aún me pesaban. No necesitaba coches de lujo ni ropa cara, como Chase presumía en cada reunión. Para mí, la verdadera riqueza era la estabilidad, algo que había construido con turnos agotadores y noches sin dormir. Soñaba con que, algún día, mis padres me miraran con orgullo por ello. Pero entonces llegó una llamada de mi madre que lo cambió todo. Mi padre, tras años de trabajo en las minas de carbón, tuvo que jubilarse antes de tiempo. El polvo acumulado en sus pulmones había hecho demasiado daño y el médico le prohibió seguir con labores pesadas. Mi madre, acostumbrada a su empleo como contadora, redujo sus horas debido a la edad y al estrés. Los ingresos de la familia cayeron en picada, y ella tenía que estirar cada dólar para cubrir los gastos del mes. Escuchar su voz temblorosa al hablar de las medicinas de mi padre y de las facturas de servicios me partía el alma. Entonces tomé una decisión difícil: enviarles dinero todos los meses. No era sencillo, la vida en Austin no era barata, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras ellos sufrían. Apartaba religiosamente una parte de mi sueldo, unos $2.500 al mes, para ayudarles a salir adelante. Quise hacerlo de manera discreta, sin que mis padres sintieran que yo presumía o que les estaba echando en cara nada. Había, sin embargo, un obstáculo. Ellos, sobre todo mi madre, no se llevaban bien con la tecnología. Cada vez que mencionaba aplicaciones bancarias o transferencias, ella se quejaba. «Ay, hijo, eso es demasiado complicado». Entonces pensé en Chase, que seguía viviendo en Beckley, cerca de mis padres. Lo llamé y le propuse lo que creí era la solución perfecta. Yo transferiría el dinero a su cuenta, y él simplemente lo retiraría en efectivo para entregárselo a mamá y papá. «Es rápido y sencillo», le dije. «No te preocupes, hermano, yo me encargo», respondió con entusiasmo. Le creí. A pesar de su estilo de vida ostentoso y de su irresponsabilidad ocasional, seguía viendo en él a mi hermano menor,
alguien que jamás dañaría a nuestra familia. Mes tras mes, enviaba el dinero puntualmente, incluso escribía en la descripción de la transferencia, para papá y mamá. Nunca verifiqué si ellos lo recibían, tampoco les pregunté. Asumí que era obvio. Mi única intención era que vivieran mejor, que no tuvieran que preocuparse por el techo o la medicina. Y aunque ellos jamás reconocieran mi esfuerzo, yo sentía que, al menos, estaba cumpliendo con mi deber como hijo. Mientras tanto, mi vida en Austin empezaba a tomar forma. Mi trabajo me llenaba, me levantaba cada mañana con energía, tomaba un café negro y me sentaba junto a la ventana de la oficina a programar, mirando el bullicio de la ciudad. Sin embargo, aunque estuviera a cientos de kilómetros de distancia, mi responsabilidad hacia mis padres nunca me abandonaba. Cada mes apartaba esos $2.500 que Chase debía entregarles en mano. En mi mente, me consolaba imaginando a mi madre comprando las medicinas de mi padre o reparando el techo con ese dinero. No sentía la necesidad de preguntar, porque confiaba en Chase. Era mi hermano, habíamos crecido juntos en Beckley. ¿Por qué habría de fallarme? Esa confianza, lo sé ahora, fue mi mayor error. De vez en cuando llamaba a casa, y escuchaba a mi madre quejarse de lo caro que estaba todo. La medicina de tu padre cuesta tanto, Alvin, me decía con la voz cargada de preocupación. El techo volvió a gotear, y arreglarlo costó $1.000. Cada vez que escuchaba eso, el corazón se me encogía. ¿Cómo era posible? Si yo enviaba dinero todos los meses. Pensando que quizás no era suficiente, aumentaba la cantidad, 2.700, 3.000. Incluso tuve que recortar mis propios gastos en Austin, dejar de salir con mis compañeros, comer lo mínimo, vivir con lo justo. Nunca me quejé, convencido de que hacía lo correcto. Pero mientras yo vivía con lo indispensable, Chase se volvía cada vez más extravagante. En sus redes sociales aparecía posando junto a un SUV reluciente, estrenando relojes de diseñador, subiendo fotos en bares de lujo con frases grandilocuentes: «La vida grande es para los que se arriesgan». Yo miraba esas publicaciones con una punzada en el pecho. ¿De dónde salía todo ese dinero si ni siquiera tenía un trabajo estable? Una voz en mi cabeza me decía que algo no cuadraba. Pero la silenciaba, porque no quería pensar mal de mi propio hermano. Prefería creer que, por una vez, sus negocios habían funcionado. En medio de esa rutina frenética en Austin, apareció Pamela, como un rayo de sol que iluminó mis días. Trabajaba en el departamento de marketing de la empresa, siempre sonriente, con una mirada que escuchaba de verdad. Al principio solo intercambiábamos palabras durante la hora de la comida. Yo le contaba, algo torpe, mis batallas con un código rebelde, y ella compartía anécdotas de su última campaña publicitaria. Poco a poco, esas charlas se convirtieron en cafés después del trabajo. Pamela no era solo una novia. Se convirtió en mi primera confidente real. Pamela me ayudaba a olvidar los días agotadores de trabajo, las noches en vela pensando en el dinero y esa tristeza persistente de crecer siempre comparado con mi hermano. Una tarde, mientras estábamos sentados en un banco del parque bajo la luz suave de las farolas, le conté todo, mi infancia en Beckley, la sombra de Chase, y cómo cada mes enviaba dinero a mis padres a través de él. Pamela me escuchó sin juzgar, con esa paciencia que la caracterizaba. Luego tomó mi mano y me dijo con suavidad: «Alvin, lo que haces es increíble, pero debería ser más transparente. Ellos tienen que saber que eres tú quien les ayuda. Solo así podrán ver lo grande que es tu corazón». Yo sonreí, intentando restarle importancia. «No hace falta. Prefiero que todo sea sencillo y discreto». Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de preocupación. «Confías demasiado en Chase. Ten cuidado, no todo el mundo es como aparenta». Nuestras citas se convirtieron en un bálsamo para mis heridas. Pamela me llevaba a conciertos en bares pequeños, me enseñaba a bailar a pesar de mi torpeza, y muchas noches cocinábamos juntos en mi diminuto apartamento. Una vez, agotado tras un proyecto en la oficina, apareció con una bandeja de galletas caseras. Nos sentamos a ver una comedia y reímos hasta que nos dolió el estómago.
No tienes que ser como nadie más, me dijo apoyando la cabeza en mi hombro. Eres Alvin, y eso basta. En esos momentos sentía que la sombra de Chase se desvanecía poco a poco, reemplazada por la calidez del amor de Pamela. Y, sin embargo, sus palabras sobre la transparencia seguían resonando en mi mente. No quería creer que Chase pudiera estar haciendo algo malo, pero sus publicaciones en redes, el coche nuevo, las fiestas lujosas, los relojes brillantes, me provocaban una inquietud sorda. Algo no encajaba. No sabía entonces que esa sensación era el preludio de una verdad dolorosa. Una verdad que explotaría en la fiesta de cumpleaños de mi madre, el día en que mi confianza se haría pedazos y todo lo que creía saber sobre mi familia se pondría de cabeza. El cumpleaños número 65 de mi madre fue la primera vez que regresé a Beckley tras casi un año ocupado en Austin. Quería hacer algo especial para celebrarla, así que pasé semanas buscando el regalo perfecto. Al final, escogí una cámara digital compacta, fácil de usar, con pantalla grande y botones sencillos. Era ideal para ella, que alguna vez había confesado que le gustaría guardar recuerdos de la familia y fotografiar las margaritas de su jardín. Fui a una tienda de electrónicos en Austin y probé varios modelos, comparando marcas con cuidado. Pamela me acompañó y revisó conmigo cada detalle técnico, asegurándose de que a mi madre le encantara. «Tu mamá va a adorar esto», me dijo sonriendo, mientras envolvíamos la cámara en un papel verde, su color favorito, y escribíamos en una tarjeta «Feliz cumpleaños, mamá». Con cariño, Alvin y Pamela. Pamela aceptó viajar conmigo a Beckley, no solo para la fiesta, sino también para conocer a mi familia. Estaba más nervioso que nunca. Era la primera vez que llevaba una novia a casa, y deseaba que vieran al nuevo Alvin, un hombre maduro, con un trabajo estable, una vida respetable y una pareja maravillosa a su lado. Durante el vuelo desde Austin, me senté junto a Pamela mirando por la ventanilla las nubes blancas que se deslizaban. Ella tomó mi mano y me susurró: «Tranquilo, todo saldrá bien. Estoy feliz de conocer a tus padres, aunque sean un poco parciales, como me contaste». Le devolví una sonrisa, pero mi pecho se sentía pesado. Le había contado mi historia, la sombra de Chase, las comparaciones constantes. Y aún así, guardaba la esperanza de que esta fiesta fuera la oportunidad de sanar, de que mis padres, por fin, me miraran con otros ojos. El camino desde el aeropuerto hasta Beckley me resultaba dolorosamente familiar. Las colinas verdes seguían ahí, silenciosas, como recuerdos de infancia. Al fin, la vieja casa familiar apareció, el porche con la pintura descascarada, las tejas gastadas por los años y el pequeño jardín de mamá, floreciendo con margaritas amarillas. Al bajar del coche, respiré hondo el aire húmedo de mi hogar. Vi a mamá, más delgada que la última vez, con mechones plateados en el cabello. Me abrazó con ternura. Papá estaba sentado en su sillón, tosiendo, el rostro pálido por los años en la mina, pero aún así esbozó una sonrisa al verme. Le presenté a Pamela. Mamá la abrazó con calidez. «Pasa, hija, no seas tímida». «Gracias», respondió Pamela, sonriendo. «Alvin me ha hablado mucho de ustedes». Poco después apareció Chase, saliendo de la cocina con un traje azul marino impecable, camisa blanca y un reloj brillante en la muñeca. Me dio una palmada en el hombro y soltó una carcajada. «Así que volviste. Sigues siendo el chico de la informática, nunca cambias». Sonreí con esfuerzo, fingiendo que no veía cómo la mirada de mamá pasaba fugazmente sobre mí para posarse en Chase, como si aún necesitara compararnos. Pamela, inclinándose hacia mí, susurró: «Tu hermano sí que sabe robarse la atención». Yo solo asentí, sin decir nada. La fiesta transcurrió en la sala, adornada con guirnaldas doradas, serpentinas y globos. La mesa estaba repleta de pasteles, galletas caseras y un florero con margaritas que mamá había recogido del jardín. Los familiares charlaban y reían a carcajadas. Ahí estaba la tía Linda, que siempre consentía a Chase, el tío Frank, contando sus historias de juventud, y algunos vecinos cercanos. Pamela, con su carisma natural, se integró enseguida.
Conversaba animada con la tía Linda sobre su trabajo en marketing, sobre la campaña publicitaria en la que estaba trabajando en Austin. Yo la miraba con una mezcla de orgullo y ansiedad. Quería que mi familia la viera como algo más que mi novia, como alguien que me comprendía, que me valoraba por quien era. Pero, como si siguieran un guión repetido, la conversación pronto giró en torno a Chase. La tía Linda, en medio de un sorbo de té, lo miró con ojos brillantes y dijo con admiración: «Chase, eres un hijo maravilloso. Mandando dinero a tus padres todos los meses, como un reloj. Esta familia tiene suerte de tenerte». Los demás asintieron de inmediato. «Exacto. Ese chico sí que sabe cuidar a los suyos. No como otros que solo piensan en sí mismos». Mi corazón se encogió con fuerza. Sentí la mano de Pamela apretando la mía bajo la mesa, sus ojos parecían decirme: «No dejes que te afecte». Pero entonces, como si no fuera suficiente, mi madre me miró con reproche y lanzó la frase que me atravesó de nuevo como un cuchillo. «Alvin, ¿por qué no puedes ser, aunque sea un poquito, como tu hermano? Deberías aprender de él. Chase es quien sostiene a toda esta familia, tú lo sabes». Sus palabras, afiladas como navajas, se clavaron en esas viejas heridas que tanto había tratado de ocultar. Pamela apretó aún más fuerte mi mano y me susurró al oído: «Tranquilo, Alvin. No dejes que te hagan daño». Pero yo ya no podía mantener la calma. Eran demasiados años reprimiendo todo, demasiadas comparaciones, demasiados silencios tragados y, sobre todo, 2 años enteros enviando dinero en secreto sin recibir ni una palabra de reconocimiento. Todo ese peso, todo ese dolor acumulado, explotó en mi interior como un incendio imposible de apagar. Me levanté de golpe. La silla de madera se arrastró con un chirrido áspero que retumbó en el salón y todos se quedaron paralizados. Sentí mi corazón desbocado, mi voz temblaba, pero estaba llena de una decisión que no había sentido nunca. «Si ese es el caso», dije, mirándolos directamente, «a partir de hoy que sea Chase quien pague todas las cuentas. Yo no voy a mandar ni $1 más». El silencio fue absoluto. Era como si el aire hubiera sido arrancado de la habitación. Mis padres me miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Papá, con la voz gastada por los años y la enfermedad en sus pulmones, preguntó, incrédulo: «¿Dinero? ¿De qué hablas, Alvin? Nosotros nunca hemos recibido nada de ti». Mamá asintió de inmediato, su tono fue tan cortante como un látigo. «No digas tonterías. Tú allá, en tu mundo, trabajando lejos, sin preocuparte de nosotros. ¿Cuándo nos has mandado dinero?» Sentí un calor subirme por la cara, una mezcla de rabia y dolor que me hizo arder por dentro. Pamela me miraba con el ceño fruncido, sus ojos transmitiendo apoyo, pero también miedo por lo que estaba a punto de pasar. Respiré hondo, saqué el teléfono de mi bolsillo y abrí la aplicación del banco. Mis dedos, aún temblorosos, se movieron rápido por la pantalla. Allí estaba todo, negro sobre blanco, la lista de transferencias, cada una marcada con la fecha y la cantidad. $2.500 cada mes. A veces 2.700. Otras, 3.000. Siempre con la nota, para papá y mamá. Siempre a la cuenta de Chase. Levanté el teléfono y mostré la pantalla a todos los presentes. Mi voz, aunque controlada, salió helada. «Aquí está. Durante los últimos 2 años he enviado dinero a Chase para que se los entregara. Cada mes. Y ustedes dicen que no me preocupo por la familia. Entonces díganme, ¿qué es esto?» El silencio volvió a caer, aún más pesado que antes. Mamá abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Sus manos temblaban, sus ojos fijos en la pantalla como si necesitara tocarla para creer lo que veía. Papá, pese a su cuerpo debilitado, se enderezó en el sillón. Sus ojos brillaban de incredulidad y decepción. «¿Esto es cierto, Alvin?», logró decir, con un hilo de voz que arrastraba tristeza. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Los familiares, que un segundo antes miraban a Chase con admiración,
ahora lo observaban con desconfianza. La tía Linda, siempre la primera en aplaudirle, murmuró sorprendida: «Dios mío, ¿qué está pasando aquí?». El tío Frank, generalmente tan bromista, se volvió serio y encaró a mi hermano con un tono duro. «Chase, muchacho, ¿qué significa todo esto?». Pamela, que hasta ese momento había permanecido en silencio para no intervenir en los asuntos familiares, no pudo contenerse más. Se levantó despacio, su voz era suave pero firme, clara como un campanazo en medio de la confusión. «Quiero decir algo. Alvin ha trabajado sin descanso para cuidar de ustedes. No lo hizo para presumir, por eso nunca lo mencionó. Pero creo que ya es hora de que todos sepan la verdad. Cada mes, él enviaba dinero desde Austin, viviendo con lo mínimo, estudiando y trabajando de día y de noche. Lo hacía solo para que ustedes pudieran estar bien, para que no les faltara nada. No entiendo cómo pudo haber tanta confusión». Me miró con ternura, pero también con una fuerza que me sostuvo en pie. «No estás equivocado, Alvin. No querías hablar, pero hoy era necesario. Tus padres necesitan saber la verdad, aunque duela. Y yo estoy orgullosa de ti. No por el dinero, sino por el corazón con el que lo diste todo». Sentí sus palabras como un soplo de aire fresco en medio de la tormenta que me devoraba por dentro. Me tranquilizaron, pero al mismo tiempo me golpeó un pensamiento amargo. Si le hubiera hecho caso antes, si hubiera escuchado su consejo sobre ser transparente, quizás nada de esto habría llegado tan lejos. Mamá volvió a alzar la voz, esta vez quebrada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Chase, tú me dijiste que ese dinero era tuyo. Que eras tú quien nos mantenía». Lo miraba como si de pronto todo el mundo en el que había creído se desmoronara frente a ella. Chase, con el rostro enrojecido y los puños cerrados, bajó la cabeza. No pudo sostener la mirada de nadie. Permanecía sentado, encogido, como un niño sorprendido en plena mentira. Yo lo observaba con el corazón latiendo con fuerza, no tanto de ira, sino de un dolor mucho más profundo, el dolor de descubrir que mi propio hermano, a quien siempre había protegido y en quien confiaba ciegamente, me había traicionado. Recordaba al pequeño Chase corriendo detrás de mí en el patio, riendo, compartiendo conmigo las galletas que mamá horneaba, pero el joven que tenía enfrente ya no era ese niño. Era alguien distinto, con la cara teñida de vergüenza y los ojos esquivos. Papá, con voz débil pero firme, rompió el silencio. «Habla, Chase. Dime la verdad. ¿Qué hiciste con el dinero que tu hermano te enviaba?». No sonaba enojado, sino profundamente decepcionado, como alguien que siente que ha perdido algo irreemplazable. Chase levantó la cabeza lentamente. Sus ojos buscaban un lugar donde esconderse, pero no lo encontraron. Tragó saliva y tartamudeó. Yo no quería hacerles daño. Solo, lo tomé prestado un tiempo. Pensaba que luego lo devolvería». Respiró hondo, y al ver todas las miradas clavadas en él, ya no pudo resistir más. «Me quedé con la mayor parte del dinero. Solo les daba unos cientos cada mes para que creyeran que yo los estaba cuidando. Necesitaba el dinero para pagar deudas y para mantener las apariencias. No quería que se decepcionaran de mí». Su voz se quebró por completo. «Estuve mal. Nunca pensé que llegaría a esto». La sala entera volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio más pesado, como si las paredes mismas hubieran absorbido la confesión. Durante meses, yo me había privado de todo, había trabajado jornadas interminables, había vivido con lo mínimo para enviar ese dinero a casa, y resultaba que mi sacrificio había servido únicamente para que Chase siguiera alimentando su imagen de hijo perfecto. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos al hermano pequeño que corría tras de mí con una pelota en el patio, que se reía de cualquier tontería y compartía conmigo un pedazo de galleta de mamá. Pero lo único que encontré fue a un joven con la mirada rota, el rostro ardiendo de vergüenza y las manos crispadas como si intentara sostener un secreto que ya se le había escapado. Y entendí, con un nudo en el pecho, que de alguna manera Chase también era una víctima de las expectativas imposibles que él mismo se había impuesto y de la presión de nuestros padres, que lo habían convertido en un héroe de papel.
La verdad sobre él comenzó a salir poco a poco a la luz. Aquellos grandes proyectos de los que tanto alardeaba en redes sociales, el SUV reluciente que manejaba, el reloj de diseñador que brillaba en su muñeca y las fiestas extravagantes de las que presumía, todo eso estaba construido sobre préstamos, deudas y, lo peor de todo, sobre el dinero que yo le enviaba a través de su cuenta con la intención de que llegara a mis padres. Chase había utilizado la mayor parte de ese dinero para sostener su fachada lujosa, entregándoles a mamá y papá apenas unos pocos cientos de dólares al mes. Lo suficiente para mantener la ilusión de que él era el hijo ejemplar que se hacía cargo de la familia. Lo observé en silencio, con el corazón desgarrado entre el dolor y la decepción. Pero más que nada, me golpeó una revelación: la distancia entre nosotros no era solo cuestión de personalidad o de carisma. Era cuestión de honestidad. Mamá, con los ojos desorbitados, se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Me agarró la mano, sus dedos temblaban y su voz también. Alvin, lo siento tanto. No sabía que habías hecho todo esto por nosotros. Estuve equivocada todos estos años. Papá, desde su sillón, enderezó la espalda a pesar de la tos que lo sacudía. Su voz, áspera y débil, se quebró al pronunciar mis nombres. Me equivoqué, hijo. Siempre pensé que no te importábamos, que era Chase quien velaba por nosotros. Nunca imaginé que... No terminó la frase. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, me miraban con una sinceridad que jamás había visto antes. Y en ese instante sentí que, por primera vez en mi vida, me veía de verdad. No como la sombra de mi hermano, sino como su propio hijo. Los murmullos se extendieron por la sala. Los parientes, que unos minutos antes admiraban a Chase, ahora lo observaban con incredulidad y desconfianza. La tía Linda, que siempre lo alababa, dejó la taza de té sobre la mesa con un leve temblor en las manos. Su expresión era de confusión. El tío Frank, que rara vez se mostraba serio, lo miró con el ceño fruncido y le dijo en voz grave: «Chase, muchacho, ¿qué significa todo esto?» El ambiente estaba tan tenso que incluso las decoraciones doradas de la sala parecían fuera de lugar, como un telón de fondo brillante para una obra trágica. Pamela, que había permanecido en silencio hasta entonces, no pudo contenerse más. Se puso de pie, con la voz suave pero firme, y habló con una claridad que atravesó el silencio. Alvin ha trabajado sin descanso para cuidar de ustedes. No lo hizo para presumir ni para recibir aplausos. De hecho, nunca quiso decir nada. Pero creo que todos deben saberlo. Cada mes enviaba dinero desde Austin, viviendo con lo mínimo, trabajando de día y de noche. Lo hacía por amor, para que ustedes pudieran pagar sus gastos y no les faltara nada. No entiendo cómo pudo surgir un malentendido tan grande. Se giró hacia mí y sus ojos me transmitieron fuerza y ternura al mismo tiempo. No estás equivocado, Alvin. Hoy necesitabas hablar y poner un límite. Tu familia debe saber la verdad, aunque sea doloroso. Yo estoy orgullosa de ti, no por el dinero, sino por la nobleza con la que lo diste. Sus palabras fueron como un alivio en medio del caos. Me calmaban, pero también me dolía pensar que, si le hubiera hecho caso desde un principio, tal vez nada habría llegado a este punto. Chase, tras un largo silencio, levantó la mirada. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos cargados de lágrimas, y sus manos se apretaban con fuerza sobre sus rodillas. Su voz salió entrecortada. «Perdóname, Alvin. Nunca quise hacerte daño. Me metí en deudas, mis proyectos no eran como les dije. Perdí dinero, me endeudé más, y usé ese dinero para mantener la apariencia. Quería que pensaran que estaba triunfando, que no se sintieran defraudados de mí». Se detuvo un instante, respiró hondo, y añadió con un tono de desesperación: «Sé que estuve mal. No pensé que todo se saldría de control. Prometo que voy a devolver el dinero. Voy a arreglarlo, lo juro. No quiero perder a mi familia. No quiero que me odies para siempre». Sus palabras, aunque teñidas de culpa y promesas, me dejaron dividido. No sabía si creerle.
Parte de mí estaba consumida por la rabia de haber sido engañado durante tanto tiempo. Otra parte, en cambio, sentía compasión al ver a mi hermano derrumbado, frágil, como un niño asustado que no encontraba salida. Papá, con voz cansada pero firme, lo interpeló. «Habla claro, Chase. Dime exactamente qué hiciste con el dinero de tu hermano». No había enojo en su tono, sino una decepción tan honda que dolía más que un grito. Chase bajó la cabeza, luego volvió a alzarla con un leve destello de decisión en la mirada. «Papá, mamá». Alvin tragó saliva, su voz temblaba. «Me equivoqué. No solo les mentí, también los usé. Pero voy a cambiar. Voy a contribuir de verdad. Voy a ayudar con las cuentas, con lo que haga falta. No quiero que esta familia se rompa por mi culpa». Me miró directamente, con los ojos suplicantes. «Hermano, por favor, no quiero que pienses mal de mí para siempre». Yo lo observé, aún con la tormenta en el pecho. No sabía si podía confiar en él, pero la dureza en mi interior se suavizó, aunque fuera apenas un poco. Entonces Pamela, con esa calma que parecía sostenerme, dijo mirando a todos. Alvin no quería llegar a esto, ni buscaba protagonismo. Solo quería que ustedes vivieran tranquilos, sin preocuparse por nada. Pero ahora es importante que haya transparencia. Él merece ser reconocido, no por el dinero que envió, sino por el amor que puso en hacerlo. Luego se volvió hacia mi madre, le tomó la mano con dulzura y le habló con ternura. «Señora, sé que esto es muy duro, pero todo lo que Alvin desea es justicia y equidad en esta familia. Él los ama de verdad, a usted y a su esposo». Mamá, aún con lágrimas rodando por las mejillas, asintió despacio. Apretó la mano de Pamela y esbozó una sonrisa temblorosa, como si quisiera decir muchas cosas pero no encontrara las palabras. Finalmente, se levantó y me rodeó con sus brazos. «Hijo, estoy tan orgullosa de ti», susurró con la voz entrecortada. «Nunca voy a olvidar lo que has hecho». Papá, sin poder levantarse de su sillón, tomó mi mano con fuerza. Sus ojos, llenos de gratitud, me miraban de una forma distinta, como si por fin reconociera quién era yo en verdad. Y en mi interior sentí encenderse una pequeña chispa de calor. No era felicidad por el reconocimiento, sino la certeza de que, por primera vez, estaba sintiendo el amor de mis padres sin la sombra de las comparaciones. La fiesta de cumpleaños terminó en un silencio extraño. Nadie tuvo ánimo de cortar el pastel ni de alzar las copas para brindar. Uno a uno, los familiares fueron despidiéndose, dejando tras de sí un murmullo lleno de incredulidad y comentarios sobre Chase y la verdad que acababan de descubrir. Pamela permanecía a mi lado, con su mano aferrada a la mía, sus ojos firmes como un ancla en medio de la tormenta. «¿Estás bien?», me preguntó en voz baja. Asentí, aunque por dentro sabía que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. La verdad estaba sobre la mesa, desnuda y dolorosa. Sentía un alivio inmenso porque, al fin, me habían visto. Pero al mismo tiempo, la herida de la traición de mi hermano seguía abierta y ardía como nunca. Miré a mamá, a papá y a Chase, mi familia, las personas que más quería en el mundo. Y me pregunté, con un nudo en la garganta, si alguna vez podríamos reparar las grietas que nos separaban. En los meses que siguieron regresé a Austin y retomé mi vida como ingeniero de software, pero con una determinación distinta. Decidí que seguiría cuidando de mis padres, pero esta vez bajo mis propios términos, con límites claros. Abrí una cuenta conjunta con mi madre y, con paciencia, le enseñé a revisar el saldo en la aplicación, aunque ella seguía murmurando que era demasiado complicado. Comencé a enviar el dinero directamente a esa nueva cuenta conjunta con mamá, $2.500 cada mes, y a veces un poco más cuando ella me mencionaba gastos imprevistos, como la reparación de las tuberías o los medicamentos cada vez más caros de papá. Pero esta vez me aseguraba de que todo fuera completamente transparente. Le enviaba copias de los comprobantes, la llamaba para confirmar que el dinero había llegado y le pedía que me avisara. «No quiero que lo de antes vuelva a repetirse, mamá», le dije por videollamada, con voz suave pero firme. Ella asintió,
con los ojos llenos de gratitud. Lo entiendo, Alvin. Te lo prometo, no volverá a pasar. Y, tal como me aseguraron esa noche, mamá y papá empezaron a cambiar. Dejaron de compararme con Chase. Ya no escuchaba más frases sobre el hijo inteligente o el orgullo de la familia. En lugar de eso, mamá comenzó a llamarme con frecuencia. Preguntaba por mi trabajo en Austin, por los proyectos en los que estaba involucrado. Debe de ser duro ser ingeniero, ¿verdad? Me decía con genuina curiosidad. Por primera vez, sentí que en verdad se interesaba en mi mundo, ese universo de códigos y circuitos en el que yo me refugiaba. Papá, a pesar de su salud cada vez más frágil, empezó a hablarles a los vecinos de mi hijo Alvin, el ingeniero en la gran ciudad. Una tarde me llamó, su voz débil pero cálida. Estoy orgulloso de ti, Alvin. Me equivoqué al no darme cuenta antes. Aquellas palabras sencillas, cargadas de sinceridad, fueron un bálsamo sobre las cicatrices de mi corazón. Mientras tanto, Chase, después de lo ocurrido en la fiesta, tuvo que enfrentarse a su propia caída. Me confesó que todos sus grandes proyectos no eran más que apuestas fallidas. Debía dinero a bancos, a amigos e incluso a prestamistas turbios. Alvin, me dijo una noche por teléfono, con la voz rota por el remordimiento. Yo solo quería triunfar, hacer sentir orgullosos a papá y mamá, pero me equivoqué de camino. No supe cómo consolarlo. Solo pude aconsejarle que buscara un trabajo estable y comenzara de nuevo, aunque fuera desde abajo. Chase asintió, y por primera vez lo vi tomar en serio su promesa de cambiar. Al poco tiempo, consiguió empleo en un taller mecánico en Beckley. El salario era modesto, pero suficiente para cubrir sus gastos y además enviar unos $300 al mes a nuestros padres. No era una gran cantidad, pero era su primer esfuerzo real y honesto por hacerse responsable. Mamá me contaba que Chase pasaba más tiempo en casa, ayudando a papá a reparar la cerca del jardín o acompañándola al mercado. Está intentando, Alvin, me decía en voz baja. Sé que se equivocó, pero yo confío en que cambiará. Esa vez sentí un alivio distinto. No solo porque Chase comenzaba a dar pasos sinceros, sino porque yo mismo había logrado salir, por fin, de la sombra de la comparación. Ya no sentía la necesidad de competir con él, ni de demostrar nada. Yo era Alvin, ingeniero de software, hijo, y un hombre que vivía fiel a sus propios valores. Mi vida en Austin floreció. En la empresa, me ascendieron a líder de proyectos y empecé a guiar a un equipo de jóvenes ingenieros llenos de talento. Cada mañana, al sentarme frente a la computadora con mi café negro, sentía que estaba construyendo algo propio, algo real. Y siempre, a mi lado, estaba Pamela. Me acompañaba en los días más duros, en las noches de desvelo, en los momentos de incertidumbre por mi familia. No era solo mi novia, se convirtió en mi compañera de vida, en mi refugio y en la voz que me recordaba que yo merecía ser amado y respetado. Un año después de aquella fiesta que lo cambió todo, Pamela y yo decidimos casarnos. Elegimos una pequeña iglesia a las afueras de Austin, con un ambiente cálido y familiar. La luz se filtraba a través de los vitrales y se proyectaba en los bancos de madera rústica. Pamela, con su innato sentido del detalle, insistió en adornar el lugar con margaritas blancas, las flores favoritas de mi madre, y contrató a un grupo de música acústica que interpretaba melodías suaves, entre ellas Can't Help Falling in Love. Yo quería una boda sencilla, pero Pamela la convirtió en un día inolvidable, lleno de detalles que me arrancaban sonrisas a cada instante. Tarjetas escritas a mano para los invitados, una mesa de postres con galletas caseras como las de mamá, e incluso un pequeño espacio con un marco de madera tallado con nuestros nombres para que todos se tomaran fotos. Este es nuestro día, Alvin, me dijo Pamela, con los ojos brillantes. Pero también es el día en que tu familia verá lo feliz que eres. Chase asistió, esta vez vestido con ropa sencilla, sin relojes lujosos ni trajes llamativos. Me abrazó con fuerza y murmuró: «Felicidades, Alvin. Estoy tratando de ser mejor persona». Yo asentí, sin mencionar el pasado, pero en mi interior deseando con todo que esta vez cumpliera su palabra.
La boda estuvo colmada de alegría, sin favoritismos ni comparaciones, solo amor y reencuentro. Los familiares de Beckley, incluida la tía Linda y el tío Frank, estaban allí, y esta vez hablaban de mí con un respeto genuino. «Alvin es realmente un hijo maravilloso», dijo la tía Linda, con una sonrisa sincera, sin esa mirada de idolatría hacia Chase que antes siempre tenía. Yo sonreí, y sentí que al fin llegaba esa justicia que había esperado toda mi vida. Cuando Pamela entró a la iglesia con su vestido blanco, sentí que el corazón se me detenía. Estaba radiante, con el cabello cayéndole suavemente sobre los hombros y los ojos iluminados por la luz que atravesaba los vitrales. La música acústica llenaba el aire con una melodía dulce. Cuando tomó mi mano al llegar al altar, supe que aquello no era solo un nuevo comienzo para mí, sino también para mi familia. El intercambio de votos fue sencillo, pero profundo. «Prometo amarte y cuidarte, como tú me enseñaste a amarme a mí mismo de nuevo», le dije, mirándola a los ojos. Pamela sonrió, con la voz quebrada por la emoción. «Y yo prometo estar siempre a tu lado, Alvin, pase lo que pase». Intercambiamos los anillos, y al sellar nuestro compromiso con un beso, la iglesia estalló en aplausos. Miré a mis padres. Mamá secaba sus lágrimas con un pañuelo, papá sonreía con orgullo, y en una esquina, Chase me observaba en silencio, asintiendo con un gesto que parecía decir «estoy contigo». Nuestra familia, que alguna vez estuvo dividida por el favoritismo y la mentira, empezaba a reencontrarse con el amor, la justicia y la claridad. Años después, Pamela y yo construimos una vida llena de alegría. Compramos una pequeña casa en Austin, con un jardín donde ella plantó margaritas, igual que las de mamá en Beckley. Yo seguí creciendo en la empresa tecnológica, y Pamela abrió su propia consultora de marketing, donde brillaba con su creatividad y pasión. Viajábamos a visitar a mis padres con frecuencia, siempre llevando algún detalle, una nueva cámara para mamá, un sillón cómodo para papá. Esta vez, sus sonrisas eran sinceras, sus conversaciones hablaban de su jardín, de la salud de papá, de nuestra vida en Texas. Ya no había comparaciones, solo interés genuino. «Mientras tú seas feliz, hijo, yo también lo seré», me decía mamá, con los ojos libres de todo favoritismo. Chase, tras años de lucha, finalmente encontró su camino. Liquidó sus deudas con el trabajo constante en el taller mecánico y, con esfuerzo, abrió su propio pequeño garaje en Beckley. El negocio empezó a irle bien. No era el imperio que alguna vez imaginó, pero sí lo suficiente para que se sintiera orgulloso de sus logros. Mes a mes enviaba $300 a nuestros padres, y a veces un poco más cuando podía. Pero lo más importante es que había comenzado a compensar sus errores, no solo con dinero, sino con acciones. Reparaba el techo de la casa, acompañaba a papá a las citas médicas o simplemente se sentaba a cenar con ellos. Una noche me llamó, su voz sonaba sincera. «Alvin, sé que lo arruiné, pero estoy intentando ser alguien de quien puedas sentirte orgulloso». Sonreí al escucharlo y respondí: «Sigue intentándolo, Chase. Creo en ti». Y, por primera vez, lo decía de verdad. Así, nuestra vida de hermanos, antes marcada por las comparaciones y las mentiras, encontró un nuevo equilibrio. Yo ya no vivía bajo la sombra de Chase, y él había dejado de perseguir expectativas imposibles. Nuestra familia, aunque no perfecta, había aprendido finalmente a quererse con justicia y transparencia. Mirando atrás, desde aquel niño callado en Beckley hasta el hombre que soy hoy, al lado de Pamela, entendí algo profundo. Los lazos familiares solo son verdaderamente fuertes cuando se construyen sobre la sinceridad y la equidad. El amor sin justicia deja de ser un refugio y se convierte en una herida difícil de sanar. Pero cuando cada persona es valorada por lo que realmente es, la familia se transforma en un lugar al que siempre se quiere regresar, no en una sombra que ata la vida.